Hola, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Esta es la segunda clase de la semana, vamos a seguir resolviendo problemas relacionados con las leyes de movimiento, ¿sí? Problemas que implican las leyes de Newton. Vuelvo y les recuerdo, como siempre lo hago, espero hayan estudiado antes de estar viendo este video los recursos que les hemos dejado en el aula virtual. Es imprescindible que vean primero esos recursos para que luego puedan entender lo que yo les explico acá con los ejercicios. Si no han estudiado y entendido los recursos dejados en el aula virtual, quizás los ejercicios se les hagan un poco complicados. Pero si ya han estudiado esos recursos, seguro los ejercicios se les van a hacer muy sencillos. Porque esto es simplemente las aplicaciones de la teoría que están allá explicadas. Bueno, comencemos con este primer ejercicio. Dice, la distancia entre dos postes de teléfono es de 50 metros. Cuando un ave de 1 kilogramo se posa sobre el alambre del teléfono, a la mitad de entre los dos postes, es decir, justo en el medio se posa un pájaro, un ave de 1 kilogramo. El alambre se comba, es decir, se dobla, se estira y forma una comba. 0.2 metros, es decir, desde donde está tensado, cuando se comba, llega a una altura de 0.2 metros. Piden dibujar un diagrama de cuerpo libre del ave y preguntan cuánta tensión produce el ave en el alambre. ¿Sí? Entonces, básicamente, el diagrama de cuerpo libre es este que tenemos acá. Tenemos el alambre, inicialmente es este que está acá, sin combarse, mide 50 metros y viene un ave y se posa justo aquí. Cuando se posa justo aquí, en la mitad de los dos alambres, hace que este alambre ahora adquiera esta forma de acá, una forma combada. Supongamos que es completamente recto. Y ahora, este punto de acá está a 0.2 metros por debajo de su posición inicial. Ahora, el diagrama de cuerpo libre es básicamente este y señalamos cuáles son las fuerzas que están actuando. Acá, ¿quién está? Está el ave, ¿sí? Que hace que se genere una fuerza en esta dirección igual al peso del ave. Acá vamos a tener una fuerza de tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el ave se posa, estira el alambre y entonces el alambre queda tensado, ¿sí? Como se posa justo en la mitad, ¿sí? Entonces, estas dos figuras geométricas se van a formar de manera igual. Estos triángulos rectángulos que se forman acá se forman de igual manera y por ende estas tensiones también van a ser las mismas. Entonces vamos a tener que este alambre se tensa con una tensión T y este alambre se tensa con una tensión T que deben ser exactamente la misma. Entonces cuando ya vemos un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas implicadas y nos preguntan cuál es la tensión que se produce, entonces debemos pensar directamente en las leyes de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque la tensión es una fuerza. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos nosotros? Nos he dado la masa del ave y con la masa del ave podemos calcular el peso, que es masa por gravedad. 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, eso me da 9.8 Newton. Entonces, esta fuerza que está acá ya la conocemos y vale 9.8 newtons. ¿Sí? Ustedes me creen que ahí dicen N. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Cuando nosotros vemos que tenemos un triángulo rectángulo, entonces ya sabemos que
esta fuerza de tensión que está en esta dirección tiene tanto una componente horizontal, que es esta que va acá, o lo mismo que acá, cuando me salga derechito. Y tenemos una componente que es vertical, ¿sí? Esta y esta componente vertical acá. Entonces, como tenemos que descomponer esa fuerza, necesitamos saber cuánto vale el ángulo que se forma acá. Entonces, para eso, calculamos el ángulo. Tenemos cuánto vale este cateto y tenemos cuánto vale este cateto. Entonces, conseguir el valor del ángulo es fácil. Simplemente tomamos la tangente, ¿sí?, de Y, que sería este caso, Y sobre X. ¿Sí? Y sobre X. La tangente de Y sobre X. Y para despejar este ángulo simplemente aplicamos su función inversa a ambos lados. Aplicamos la tangente inversa a ambos lados de la igualdad para no afectar para nada. La tangente inversa va a cancelarse con la tangente y nos va a quedar solamente el ángulo. Y de este lado nos queda tangente inversa de 0.2 metros sobre 0.25 metros. Metro con metro se cancela porque recuerden que siempre dentro de una función trigonométrica el exponente tiene que ser adimensional. Y allí nos queda que alfa igual a la tangente a la menos 1 de, perdón, no se lee tangente a la menos 1, se dice tangente inversa, nunca se lee tangente a la menos 1. La tangente inversa de 0.2 sobre 0.25. Se van a cancelar. Y eso nos da un ángulo de 0.458 grados. ¿Sí? 0.458 grados. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Si ya conocemos el ángulo, ¿sí?, conocemos esta fuerza que va hacia abajo, simplemente nos queda determinar cuánto vale esta fuerza. ¿Cómo hacemos? Hacemos un balanceo de fuerzas, hacemos la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, en el eje X no hay movimiento. Vean, cuando el pájaro se posa en el punto medio, solo el movimiento se va hacia abajo hasta que llega a este punto, 0.2 metros abajo, y ya se queda en equilibrio. Entonces, en X no hay movimiento, entonces no nos interesa por los momentos calcular la sumatoria de fuerza en X, pero en Y es donde se produjo el movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerza va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas están implicadas allí? Tenemos dos veces la tensión, porque tenemos una tensión de este lado y una tensión de este lado. ¿Pero qué? Una componente de esa tensión, ¿sí? La que va en sentido positivo. Si decimos que todo lo que va hacia arriba es positivo, entonces sería una tensión más otra tensión, sería dos veces la tensión, pero solamente una componente. ¿Cuál componente? La componente Y, que es tensión por el seno de teta. Como tenemos dos, una hacia este lado y una hacia este lado, son dos veces la tensión por el seno de alfa. Y hacia abajo tenemos el peso del ave, ¿sí?, que es menos masa por gravedad, ¿sí? Y eso es igual a cero, ¿sí? ¿Por qué igual a cero? Porque cuando decimos igual a masa por aceleración, pero si el sistema está en equilibrio, la aceleración es cero y masa por cero sigue siendo cero. De acá podemos despejar la tensión. Decimos que dos veces la tensión por el seno del ángulo alfa va a ser igual a masa por gravedad. Y bueno, dejamos la tensión sola, pasamos dos senos a dividir al otro lado y nos queda que la tensión va a ser igual al peso del ave, masa por gravedad, dividido para 2 seno de teta. Bueno, seno del ángulo alfa en este caso. Al sustituir tanto el ángulo, que sabemos que vale 0.48, sustituimos acá, y este valor lo sustituimos acá, nos queda tensión igual a 9.8 newton dividido para 2 veces el seno de 0.45. Y eso nos da un valor para la fuerza de tensión de 630
13 newton. ¿Sí? Y así podemos calcular el valor. Vean que el ejercicio pasa por poder calcular este ángulo alfa con el cual vamos a poder luego conocer cuánto vale nuestra fuerza de tensión. Listo, continuamos con un siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice un bloque de 15 libras descansa sobre el suelo. Preguntan, A, ¿qué fuerza ejerce el suelo sobre el bloque? B, una cuerda se ata al bloque y se mueve verticalmente sobre una polea. El otro extremo de la cuerda se le une un objeto de 10 libras que cuelga libre. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque de 15 libras? C, si sustituye el objeto de 10 libras del inciso B con un objeto de 20 libras, ¿cuál es la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque de 15 libras? Entonces, básicamente, ¿qué hacemos acá? Hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada situación. ¿Qué fuerza ejerce el suelo sobre el bloque? Entonces, nosotros sabemos que siempre que dos superficies estén en contacto, va a existir una fuerza normal que es perpendicular al contacto. ¿Sí? El bloque ejerce una fuerza sobre el suelo y el suelo también ejerce una fuerza sobre el bloque, que van a ser iguales en magnitud, pero en sentido contrario. Esto es la tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, si este objeto tiene un peso de 15 libras, ¿sí? Entonces quiere decir que va a tener una fuerza de 15 libras en este sentido. Entonces, cuando él se posa sobre el suelo, le ejerce al suelo una fuerza de 15 libras. Entonces, por la tercera ley de Newton, la fuerza que el suelo ejerce sobre el bloque es de la misma intensidad, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces sería 15 libras hacia arriba. Esa es la fuerza. Vean que están preguntando ¿qué fuerza ejerce el suelo sobre el bloque? ¿Sí? La fuerza es un vector, tiene tanta magnitud como dirección. La magnitud es 15 libras y la dirección es hacia arriba. Por eso está la flechita apuntando hacia arriba. Ahora, la parte B nos dice, una cuerda se ata al bloque y se mueve verticalmente sobre una polea. ¿Sí? Una cuerda se ata al bloque y se mueve sobre una polea. Y en el otro extremo se cuelga un objeto que pesa 10 libras. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente aplicamos la segunda ley de Newton. Para este objeto que tenemos acá, para este objeto que tenemos acá, hay un peso de 10 libras y acá hay una tensión que como son las dos únicas fuerzas que hay, esta tensión va a ser igual al peso y también va a valer 10 libras. ¿Sí? Esta tensión es igual a la tensión que se produce en esta cuerda. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Si es una cuerda que no se deforma y que no pierde masa, entonces no hay pérdida de energía y entonces la fuerza sería exactamente la misma, la fuerza de tensión. Entonces la fuerza de tensión que tenemos acá es exactamente igual a la fuerza de tensión que tenemos acá. Entonces cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre para este bloque, aquí tenemos la fuerza del peso que va hacia abajo. Tenemos la fuerza de la tensión que va hacia arriba. ¿Sí? Cuando hacemos una sumatoria de fuerza entre la tensión que va hacia arriba, la fuerza del peso que va hacia abajo y la normal que va de abajo hacia arriba, entonces nos va a quedar la normal menos el peso
más la tensión. Y eso es igual a la fuerza resultante. Este es sumatoria de fuerza, ¿sí? La normal, ¿cuánto vale? Es lo que necesitamos calcular. Como el sistema va a estar en equilibrio, esto es igual a 0, ¿sí? Y entonces aquí nos queda que la normal va a ser igual. Si pasamos el peso al otro lado y la tensión al otro lado, nos queda peso menos tensión. ¿Cuánto vale la tensión? La tenemos acá, 10 libras. ¿El peso cuánto vale? 15 libras. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque, es igual a 5 libras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos 10 libras que contrarrestan estas 15 libras. Entonces nos quedan, la fuerza quedaría para la normal 5 libras. 15 menos 10, 5. 15 que va hacia abajo, menos 10 que va hacia arriba, nos queda 5. 5 newton de contacto. ¿Esto por qué? Si sigue habiendo contacto, profe, pero si sigue habiendo contacto no tiene que ser igual al peso. No, la normal no siempre es igual al peso. ¿Sí? Depende de qué otras fuerzas estén actuando y depende de cómo sea el sistema. Por ejemplo, en un plano inclinado, la fuerza normal es igual a una componente del peso, pero no es igual al peso. ¿Sí? En este caso, cuando no hay ninguna otra fuerza es igual al peso. Pero en este caso, que hay una fuerza aplicada aquí, se genera una normal cuya magnitud es menor. ¿Por qué menor? Porque si la fuerza normal es la fuerza de contacto, si yo tengo una fuerza que está hablando hacia arriba, ese contacto no va a ser tan fuerte, ¿sí? Porque hay algo que está hablando, que está despegando un poco o tratando de despegar del suelo, tratando de romper ese contacto. Cuando trata de romper ese contacto, lo que hace es ir disminuyendo la fuerza de contacto, ¿sí? Que es la fuerza normal, hasta un punto donde la fuerza normal debería ser igual a 0, ¿sí? Entonces, para la parte B nos dicen exactamente ahora, pero ahora no con un objeto de 10 libras, sino con un objeto de 20 libras. Entonces hacemos básicamente el mismo análisis, pero ¿qué vamos a tener acá? Si este objeto pesa 20 libras, si este objeto pesa 20 libras, tiene un peso de 20 libras, esta tensión también va a ser igual a esta 20 libras, por lo que quiere decir que la tensión acá va a ser igual a 20 libras. Entonces, en este caso, como este objeto es mayor, el sistema debería comenzar a moverse hacia arriba, ¿sí? Porque como este es más pesado, debería desequilibrar el sistema. Entonces aquí, si hacemos el mismo análisis para acá, ahora no tenemos 15 menos 10, sino que tenemos 20 menos 15 o 15 menos 20. Entonces se va a producir una aceleración en este sentido. Cuando se produce esta aceleración, ¿qué va a pasar acá? El objeto se va a despegar del suelo. Y si el objeto se despega del suelo, quiere decir que ya no hay más contacto. Si no hay más contacto, entonces la fuerza que ejerce el suelo sobre el objeto no va a existir. Lo que es lo mismo que la fuerza va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, vean, básicamente aquí lo que tenemos es que ver cómo son todas las fuerzas y aplicar las leyes de Newton. En este caso, se aplica la primera ley de Newton, bueno, aquí podríamos verlo como que existen las tres leyes de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, sumamos la fuerza, pero eso queda en equilibrio, queda la primera ley de Newton. Y para saber la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque, aplicamos la tercera ley de Newton. Y listo. Acá hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Y acá, básicamente, segunda ley de Newton con tercera ley de Newton. Analizamos con las
leyes de Newton en este objeto. Vemos cuáles son todas las fuerzas aplicadas, las direcciones de cada fuerza junto con su magnitud para saber qué va a pasar en el sistema. Ahora resolvamos un problema en su forma vectorial. Tenemos, nos dicen, tres fuerzas que actúan sobre un objeto se proporcionan por F1 igual a menos 2 en I más 2 en J newtons. F2 igual a 5 en I menos 3J newton. Y F3 igual a menos 45 en I newtons. El objeto experimenta una aceleración de 3.75 metros sobre segundos al cuadrado de magnitud. Vean, nos están dando es la magnitud de la aceleración. Todavía no nos dan la dirección. No tenemos el vector aceleración completo. Tenemos solo la magnitud. Y nos piden precisamente eso. Calcular cuánto va a ser la aceleración, la dirección de la aceleración para poder tener el vector aceleración completa. Luego nos dicen cuál es la masa del objeto. ¿Sí? Si esa fuerza produce esta aceleración, podemos conseguir la masa. Fuerza igual a masa por aceleración. Si conocemos la fuerza, conocemos la aceleración, podemos despejar la masa. C, si el objeto inicialmente está en reposo, ¿cuál es su rapidez después de 10 segundos? ¿Sí? Parte de reposo, velocidad inicial igual a 0. Hay que calcular la velocidad final. Y D, ¿cuáles son las componentes de la velocidad del objeto después de 10 segundos? Hay que calcular cuánto va a valer la componente en I de la fuerza y la componente en J de la fuerza. Componente J vertical, componente I horizontal. Entonces, comencemos con la parte A. ¿Cuál es la dirección de la aceleración? Sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Lo escribimos en su forma vectorial. Vean, está en negrita la fuerza y sin cursiva. Eso quiere decir que es la forma vectorial para la aceleración también. Ahora, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos la fuerza 1, menos 2 en I más 2 en J. La fuerza 2, más 5 en I, menos 3 en J. Y la fuerza 3, menos 45 en I. Todo en newton multiplicado igual a la masa multiplicada por la aceleración. La aceleración tiene una magnitud de 3.75 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta A con un sombrerito acá, lo que nos dice es la dirección que va a tener. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Vean, acá tenemos dirección I, J, I. Entonces, este A es el que va a estar asociado a la dirección y vamos a determinar cuál es esa dirección. ¿Cómo conseguimos una dirección? Consiguiendo el ángulo que se forma con la horizontal. Entonces, simplemente tomamos acá menos 2i más 5i. Vean, es una suma vectorial. Sumamos sus componentes y listo. Menos 2i más 5i, me queda 3i, menos 45i, nos quedan menos 42 newton en i. Y en j nos queda 2 menos 3, nos queda menos 1 newton en j. ¿Sí? Entonces tenemos menos 42 newton en i menos 1 newton en j, igual a masa por la aceleración. Entonces ahora tenemos que determinar cuál es la dirección de la aceleración. ¿Qué tenemos que recordar acá? Tenemos que recordar la segunda ley de Newton. Bueno, en este caso ya la sabemos porque la estamos usando, pero bueno, sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que cuando una fuerza es aplicada en un sistema y este entra en un desequilibrio, esta fuerza va a producir una aceleración que va a ser proporcional a su magnitud, es decir, este 3.75 es proporcional a la magnitud de esta fuerza.
¿sí? Si sacamos la magnitud de esta fuerza, no quiere decir que vaya a ser exactamente la misma, no, sino que va a ser proporcional. Si esta fuerza aumenta en magnitud, esta aceleración aumenta en magnitud. Si esta fuerza disminuye en magnitud, esta aceleración disminuye en magnitud. Y además va a tener la dirección de la fuerza, ¿sí? La misma dirección de la fuerza. Entonces calculamos la magnitud de la fuerza. Eso va a ser igual, sumatoria de fuerza. Si calculamos la magnitud de esta fuerza resultante, vamos a tener la raíz cuadrada de cada una de sus componentes. La componente en I y la componente en J, ¿sí? Menos 42, vean, cuando un valor está elevado al cuadrado, poco importa si es positivo o negativo. Sí, aquí lo escribo con menos 42 porque aquí está menos 42, pero también hubiese podido escribir 42 porque a la final menos por menos es más. ¿Sí? Menos 42 al cuadrado, nos queda Newton cuadrado, aquí también nos queda Newton cuadrado, lo sacamos de la raíz como Newton, y aquí nos queda menos 1 al cuadrado. Esto nos da una magnitud, bueno, la magnitud no la calculamos, pero acá nos va a dar una magnitud de 42 newtons, ¿sí? Y la dirección, simplemente tomamos la tangente a la menos 1 de la componente vertical entre la componente horizontal, y sobre x, ¿sí? Y sacamos alfa igual a tangente inversa de menos 1 sobre 0, los negativos se van a cancelar, entonces es lo mismo que decir 1 sobre 42, y eso nos da un ángulo de 1.36, ¿sí? Pero todavía esa no es la dirección. ¿Por qué? Porque nos da que esto vale 1,36. Pero si nosotros vemos la dirección de la fuerza, acá tenemos que se mueve tanto en Y negativo como en X negativo. Entonces, si nosotros tenemos, vean, lo importante que es saber vectores, que simplemente con ver el vector ya nosotros sabemos en qué dirección va. Si se mueve Y negativo y X negativo, quiere decir que está en este cuadrante de acá, ¿sí? Porque en este cuadrante los valores de X y los valores de Y son negativos. Recuerden los cuadrantes. El primer cuadrante, los valores de X son positivos, los valores de Y negativos. En el segundo cuadrante, los valores de X son positivos, los valores de Y son positivos. En el tercer cuadrante, los valores de X son negativos, los valores de Y son positivos. Y en el cuarto cuadrante los valores de X son negativos y los valores de Y son negativos también. Entonces, este 1,36 en realidad es 1,36 por debajo de la horizontal en el tercer cuadrante. Es decir, la fuerza se mueve en esta dirección. 1,36 por debajo del eje X en la dirección negativa. ¿Sí? Es muy importante. Cuando sacan la cuenta aquí, el ángulo le da el ángulo por debajo de la horizontal. Pero ahora hay que ver por debajo de cuál horizontal, si del lado positivo o si del lado negativo. Y para eso observamos la dirección del vector fuerza. ¿Sí? Entonces, si lo tomamos desde X positivo, entonces la dirección sería todo esto que tenemos acá, más este ángulo que tenemos acá. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Pi, o lo que es lo mismo, 180 grados. Si a 180 grados le sumamos 1,36, vamos a tener una dirección alfa igual a 181,36 desde la horizontal. ¿Sí? Y aquí lo decimos simplemente desde la horizontal, desde acá, con un ángulo de 181,36. Es decir, la fuerza que actúa va a estar en 42 newton de magnitud en dirección 181 grados, ¿sí? Y esto es básicamente lo que nos interesa, porque la dirección de la fuerza es la misma dirección de la aceleración. Entonces, la aceleración tiene una dirección de 181,36 grados.
con 3.75 metros sobre segundo de magnitud. Ahora, B, ¿cuál es la masa? Si tenemos la fuerza que acabamos de calcular y decimos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, si tenemos la fuerza y tenemos la aceleración, simplemente despejamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Las direcciones, poco importa, la masa es un escalar. En este caso tomamos solamente las magnitudes. ¿Por qué? Porque la masa es un escalar, la masa no tiene dirección. Una masa siempre va a ser positiva. Entonces simplemente tomamos la magnitud, que es el valorcito, ¿sí? Sin importar el signo. Si es negativo, es negativo. Si es positivo, es positivo. De todas maneras, como la aceleración y la fuerza tienen la misma dirección, las direcciones se van a terminar cancelando. ¿Por qué? Porque la masa es una magnitud escalar, ¿sí? Solo tiene magnitud, no tiene dirección. Jamás decimos que una manzana pesa menos tantos newton. No. O tiene una masa de, perdón, menos tantos newton sí podemos decir, el peso, porque es una fuerza. Pero no podemos decir que la masa de una manzana es menos 200 gramos. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. La masa siempre es positiva. Entonces tenemos despejado masa igual a fuerza sobre aceleración, 42 newton entre 3.75 metros sobre segundos, nos da una masa de 11.2 kilogramos. Nos dicen si el objeto inicialmente está en reposo, ¿cuál es su rapidez? Sí. Eso es lo que nos piden. Pero antes de conseguir la rapidez, vean, los problemas siempre hay que leerlos porque quizás tenemos que adelantarnos un poquito para poder resolver todo. Si nos piden cuál es su rapidez después de 10 segundos, nos están pidiendo la magnitud de la velocidad, ¿sí? Pero nosotros tenemos cuánto vale la fuerza y tenemos cuánto vale la aceleración como vector, ¿sí? Pero no tenemos la velocidad como vector y la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces, si la rapidez es la magnitud de la velocidad, para conocer su magnitud necesitamos conocer sus componentes. Entonces necesitamos primero calcular las componentes de la velocidad. Entonces pasamos a la parte de primero y decimos, ¿cuáles son las componentes de la velocidad del objeto después de 10 segundos? Bueno, aplicamos cinemática. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, todo en vector. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Si parte desde el reposo, entonces quiere decir que la velocidad inicial es 0 más aceleración por tiempo. Aceleración, ¿cuánto vale el vector aceleración? Vale magnitud 3.75 metros sobre segundos al cuadrado a 181.36 grados, ¿sí? Con su dirección, multiplicado por el tiempo que es 10 segundos. Cuando tenemos la dirección, esto quiere decir que esta magnitud tiene dos componentes. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. La componente en X normalmente va con el coseno del ángulo, la componente Y va con el seno del ángulo. Entonces decimos que la velocidad final, cuando hacemos la descomposición de esta fuerza, vean, este es el vector fuerza, magnitud y dirección. Entonces ahora lo descomponemos. En Y, ¿quién va a quedar? 37.5 metros sobre segundos. Aquí es al cuadrado. Aquí. Ah, no. Perdón. No es al cuadrado porque ya está multiplicado por el tiempo. Entonces sí queda normal. 3.75 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 10 segundos, que es un escalar. Segundo con segundo se cancela. Un segundo de acá se cancela con un segundo de acá y nos queda 37.5 metros sobre segundos en la dirección de Y, que es el coseno de 181.36 y 37.5 metros sobre segundos por el seno de 181.36, que es la dirección
J. Entonces sacamos esta cuentica acá y nos queda que el vector velocidad va a ser igual a menos 37.5 en I menos 0.893 en J metros sobre segundo. Ahora sí, teniendo las componentes de la velocidad, podemos calcular cuánto vale la magnitud de la aceleración de la velocidad, que es la rapidez, la magnitud de la velocidad a los 10 segundos. Entonces, sacamos el módulo, la raíz cuadrada de 37.5 elevado al cuadrado más 0.893 elevado al cuadrado, metros sobre segundo, lo dejamos afuera, y eso nos da una aceleración de... A ver, no lo coloqué. Voy a sacar la cuenta rapidito y se lo coloco. Listo, eso da una magnitud de 37.51 metros sobre segundos. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya nos queda un último ejercicio. Nos dice, además de su peso, un objeto de 2.8 kilogramos está sometido a otra fuerza constante. El objeto parte del reposo y en 1.2 segundos experimenta un desplazamiento de 4.1 en I menos 3.3 en J metros, donde la dirección J es la dirección vertical hacia arriba. Determine la otra fuerza. ¿Cuál otra fuerza? Esta otra fuerza a la que está siendo sometida. ¿Sí? Una fuerza es el peso y otra fuerza es la fuerza a la que está siendo sometida. Vean, acá hay un dato importante. Nos dice que la fuerza es constante. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir que la fuerza sea constante? No quiere decir que sea grande. No quiere decir que sea pequeña. No. Eso no quiere decir que sea constante. Que sea grande, que sea pequeña, bueno, esa es su magnitud y lo vamos a determinar, porque es precisamente lo que nos está diciendo. Pero nos dicen que es una fuerza que es constante. Entonces, por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza aplicada al sistema va a ocasionar una aceleración que va a ser proporcional a la fuerza. Entonces, si la fuerza es constante, la aceleración, ¿cómo va a ser? Constante también. ¿Por qué? Porque la fuerza, la aceleración es proporcional a la fuerza. Entonces, fuerza constante, aceleración constante. Fuerza que varía con respecto al tiempo, aceleración que varía con respecto al tiempo. Fuerza que varía con respecto a la posición, aceleración que varía con respecto a la posición. ¿Por qué? Porque la fuerza y la aceleración son proporcionales. Entonces, bueno, al saber que la fuerza es constante, sabemos que la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, podemos aplicar las ecuaciones de la cinemática lineal. Entonces decimos, si sabemos que el objeto parte del reposo, eso quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0 y que después de 1.20 segundos ha tenido este desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Posición final menos posición inicial. ¿En cuál dirección nos están diciendo? En la dirección J, vertical hacia arriba, nos especifican, es decir, en la dirección Y. Entonces, determinamos la aceleración a través de nuestra ecuación de la cinemática. Tenemos que el desplazamiento, ¿sí? Delta R es igual a posición final menos posición inicial, igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, porque parte del reposo. ¿El tiempo cuánto vale? 1.2, porque es el tiempo en el que queremos calcular la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué calculamos la aceleración? Segunda ley de Newton, la fuerza es proporcional a la aceleración, es decir, la aceleración que calculemos acá es la aceleración que ha sido producida por aquella fuerza, están relacionadas. Entonces, como están relacionadas, podemos calcular la aceleración y con esa aceleración y conociendo la masa que tenemos acá, podemos calcular la fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, todo está concatenado.
De acá despejamos. Este R final menos R inicial, ¿cuánto vale? 4.2 en I menos 3.3 en J, newtons. Lo escribimos. De acá nos queda una sola incógnita, que es la aceleración. Vea que todo esto son valores, numeritos, no tenemos mayor problema. Despejamos la aceleración. Linealizamos y despejamos. ¿Sí? Agarramos este 0.720 segundos al cuadrado y lo pasamos a dividir para acá. Y nos queda, como esto es simplemente un numerito, un escalar, este va a dividir a cada una de las componentes. 4.2 entre 0.72 da 5.83 en I, menos 3.3 entre 0.72 da menos 4.58 en J metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vean, este es el vector aceleración. Ahora, si tenemos el vector aceleración, podemos conseguir el vector fuerza. ¿A través de qué? De la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, esta fuerza resultante que tenemos acá es igual a esta masa multiplicada por esta aceleración. Cuando hacemos las sumatorias de fuerza, entonces aplicamos toda la fuerza que están en el sistema. ¿Qué fuerzas están en el sistema? Hay la fuerza de esta aceleración, que vamos a llamar F2, y está la fuerza de la gravedad, que va hacia abajo, que es el peso. ¿Sí? Entonces, tenemos fuerza de la gravedad, que es el peso, siempre apunta hacia abajo, va a ser, por ende, negativa. Y la fuerza número 2, que ya vamos a calcularla, ¿sí? Entonces hacemos una sumatoria de fuerza. Ponemos de un lado toda la fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Con qué dirección le ponemos a la fuerza 2? Todavía no sabemos, no le ponemos dirección. No ponerle dirección es simplemente dejarla como F2. No le vamos a poner aquí un menos, porque si le ponemos un menos estamos diciendo que va obligatoriamente en la dirección negativa. Y puede que no sea así. Si le ponemos un más, la dejamos como neutra, decimos entre comillas como que es positiva, pero luego al resolver la ecuación nos vamos a dar cuenta si va en la dirección negativa o si va en la dirección positiva. ¿Cómo nos damos cuenta? Fácilmente. Si nos resulta un valor positivo, es que va hacia arriba. Si nos resulta un valor negativo, es que va hacia abajo. Lo que sí sabemos es que la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno, también la fuerza de gravedad la podemos poner como positiva, pero implicando que la aceleración de la gravedad es negativa porque va hacia abajo. Aquí despejamos, nos queda masa por aceleración, esta aceleración que tenemos acá, y esta fuerza de gravedad la pasamos para acá. Como la escribimos inicialmente con un signo positivo, la pasamos como negativa. Pero sabiendo que la fuerza de la gravedad es negativa, ¿y quién es el que da esa dirección? La aceleración de la gravedad, que es negativa. Entonces simplemente escribimos la masa, 2.8 kilogramos, que multiplica todo el vector de aceleración, 5.83 en I, menos 4.58 en J, metros sobre segundos al cuadrado. Menos la fuerza de la gravedad, la fuerza del peso, que es la masa del objeto, 2.8, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que vean, aquí ya le damos la dirección, menos 9.8 en dirección J, metros sobre segundos al cuadrado. Menos con menos se hace más. Al resolver esta ecuación, multiplicamos 2.8 por 5.83, 2.8 por menos 4.58 en J, y esto por esto. Y luego vamos a sumar las componentes. Aquí en I nos va a quedar una sola componente, y en J nos queda una y dos componentes. Esta va a ser positiva, 2.8 por 9.8, y esta va a ser negativa. Entonces eso nos da un resultado de
14.6 en J, Newton. Y bueno, ahí están las componentes del vector fuerza, ¿sí? Entonces esa sería la fuerza número 2, que como vemos, se mueve en la dirección hacia arriba. ¿Por qué? Porque J es positiva, ¿eh? Básicamente se mueve positivo en J y positivo en Y. Entonces es una fuerza que va en esta dirección, ¿sí? Para conocer su dirección exacta tendríamos que sacar el ángulo a partir de sus componentes, ¿sí? El ángulo de este alfa. Pero es una fuerza que va en esta dirección. Y listo. Bueno chicos, estos son los ejercicios que les traía por hoy. Espero hayan entendido y si no, espero que hagan sus anotaciones y en la tutoría me pregunten y yo resolverle todas sus inquietudes, todas sus dudas, todas las cosas que no hayan entendido. Me despido de ustedes, chao chao, que pasen un feliz fin de semana.